Vamos a tener esperaba? muchas sorpresas esta noche. ¿Cuál sería la sorpresa? ¿Cuál espera que sea la sorpresa? Y el crecimiento de Milei, demostrando que hay enojo con la política. Quiero felicitar a quien resultó el candidato más votado en la provincia de Córdoba. Me refiero a Javier Milei. Es el que consiguió expresar mejor la situación de bronca. Estamos frente al fin del modelo de la casta. Ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. Tenemos enfrente a los verdugos del 2001, a la verduga, Patricia Bullrich, que es el enemigo a derrotar. Tenemos también enfrente una porción importante de nuestro pueblo, que no quiere eso, pero a la que la política no le ha dado respuestas. Entonces, me toca irme rápidamente al búnker de nuestro rival, hacer lo que dijimos que íbamos a hacer, que es manifestar el apoyo a Unión por la Patria para enfrentar a los buitres y a los monstruos que acechan nuestro país. Vamos a honrar los valores que propusimos. Y a todos aquellos que creen que la construcción de una mayoría amplia en base al diálogo es el camino, vamos a honrar el apoyo que nos dieron. Agradecer de todo corazón todos los que nos apoyaron con su voto en este camino. También quiero felicitar a Javier Milei por la elección enorme que hizo. Porque hizo un aporte al debate. Y porque también él ha dicho que no quiere, como nosotros, que el Estado sea una cueva de la cámpora. Esto recién comienza. A partir de mañana comienza un nuevo partido, sumando lo que sacó Javier Milei, más nosotros. Es una mayoría enorme de argentinos que estamos planteando un cambio profundo como no existió en décadas en la República Argentina. Tenemos la convicción que los problemas de la vida cotidiana no se solucionan con las propuestas de la derecha. Las oportunidades que nos faltan no se van a construir privatizando escuelas. La inclusión de nuestros jóvenes no se logra cerrando pymes ni aumentando el desempleo. No es con motosierra, con ajuste o dinamita como se construye un futuro mejor. Empieza una etapa en la que el país discute si vamos a universidades aranceladas o seguimos con universidad pública, gratuita, de calidad inclusiva. La discusión de si vuelven los sistemas privados de jubilación o el Estado va a seguir protegiendo con las jubilaciones y con los programas de medicamento a nuestros jubilados. Empieza a discutirse si se eliminan o no las vacaciones pagas, si se elimina o no el doble aguinaldo, si en la Argentina va a haber trabajadores o vamos a condenar a nuestro pueblo a ser esclavos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, noche de lunes post-paso aquí en la televisión pública. Le mandamos un saludo muy grande a Pablo Caruso, lo necesitamos fuerte y sano, así que descanse y que se recupere. A ver, un resumen de lo que fueron los discursos post-números ayer noche de domingo. Me quedo con lo que dijo Mauricio Macri, que ya en un punto marca lo que será, creo yo, el rumbo de Juntos por el Cambio, y es Milei y nosotros somos lo mismo en contra de un modelo peronista kirchnerista. Sin embargo, cuando uno rasca un poco a ese votante de Milei o lo escucha hoy mismo hablando en medios de comunicación, lo que apunta es a una Patricia Bullrich que le hizo operaciones en su contra y a un votante que lo que dice es la casta, todos, ninguno me está representando en este momento. El único que empatiza conmigo, ni siquiera porque yo tenga muy en claro sus propuestas, sino porque lo veo enojado y veo que quiere romper todo como lo quiero romper yo, es Javier Milei. Un voto que entiendo no va en contra de radicalismo, peronismo, progresismo, izquierda, sino en contra de todo. Y ahí está entonces la dificultad de cómo se lo convence, cómo se lo atrae, cómo se lo busca. Elección de tercios, escuchábamos que se decía en las últimas horas, quizás se puede hablar también
elección de cuartos, pensando en ese ausentismo que hubo, en ese más de 30% del padrón que no fue a votar. De todo esto vamos a charlar, como siempre, los lunes post-elecciones con Mario Weinfeld, que ya está aquí en el living de Desiguales y que me decía anoche, bueno, no pude ver mucho Desiguales porque arranqué a ver Bocas de Urna, arranqué a escuchar. Claro, fue una noche agitada para Mario y para todos los que nos interesa un poco la política argentina. Están hoy Pablo Ibáñez y está también Nico Fiorentino, por supuesto. Fiorentino que nos pone un poco en modo octubre 2023. ¿Qué pasa de acá a las generales? ¿Qué puede modificarse? Y también, ¿cuál es la evaluación que hacen en Unión por la Patria sobre los números de ayer por la noche? Acá lo que será, entendemos, bueno, los protagonistas de un balotaje. Todo está dado como para que 2 de estos 3 candidatos sean los más votados en octubre, pero para eso falta mucho. Todavía está muy caliente la escena. Todavía se está en modo ¿qué pasó ayer domingo? Pero además viene Roberto Bachmann, Tito Bachmann, hoy a Desiguales para hablar de encuestas. ¿Quién le pegó? ¿Quién no le pegó con el número? Se hablaba de que Milei tenía una imagen del 30%, pero subió mucho en las últimas jornadas. También se hablaba en algunas encuestas de Larreta sacando 18 puntos. Arañó los 10 con mucho esfuerzo. El gran derrotado, sin ninguna duda, fue Horacio Rodríguez Larreta, tanto en su candidatura como en la de Martín Lustó en la Ciudad de Buenos Aires, con ese doble modo de elecciones. De eso también vamos a hablar. Pero los mercados, la economía, lo que nos va a contar Flor Barragán, se refleja en la siguiente imagen que van a ver ahora. Y es la de un Javier Milei, digo bien, en modo cisne negro, porque todo eso fue lo que pasó en la última jornada. Se habló de lo que podía ocurrir si ganaba Juntos por el Cambio, cómo iban a reaccionar los mercados, qué pasaba si Massa era el candidato más votado. Ahora, que Milei sea el candidato y la fuerza más votada quizás no estaba en los planes de economistas y del establishment. Flor Barragán viene con la reacción de los mercados y con la reacción también hoy del ministro de Economía, candidato a presidente. Las medidas que se tomaron, que fueron muchas, incluso algunas hasta bien entrada la tarde-noche, cuando, por ejemplo, hay un nuevo encargado de controlar los precios en Argentina y es el titular de aduana. Hablo de Guillermo Michel. Esa fue la última información que conocimos en esta noche. Flor Barragán, insisto, nos cuenta todo lo que tiene que ver con la economía. Pero también nos interesa saber hoy qué pasa con ese votante de Javier Milei, que, quiero decir algo, en Desiguales nunca lo menospreciamos. A Javier Milei en Desiguales nunca se lo trató como un consumo irónico. Nunca nos reímos de Javier Milei. De hecho, decidimos en cierto momento no entrevistarlo, no invitarlo a Desiguales, porque honestamente nos parece antidemocrático lo que plantea. No por esto tenerle miedo o no hacerse cargo de que hay un 30% de los que ayer fueron a votar que lo eligieron. Pero en Desiguales muchas veces quisimos entender qué hay detrás de un Javier Milei. Bueno, hoy tuiteó lo siguiente, ya lo van a ver, César González. César González vive en la Carlos Gardel, es escritor, es cineasta. Y hoy tuiteó lo siguiente: mi abuela, subproletaria toda su vida, evangelista, votó a Milei porque así se lo exigieron 2 pastores en la iglesia. Y me consta que lo mismo pasó en muchas iglesias, se refiere a la iglesia evangélica. Cualquier similitud con la serie El Reino no es pura casualidad, pareciera. Mi hermano, de 16 años, labura en Rappi, votó a Milei porque cree que si gana va a tener un salario en dólares. Esto es la dolarización entendida por el votante, quizás, de Javier Milei o por alguno de ellos. Por eso nos interesa hoy hablar con César, viene a Desiguales, César González, para intentar, insisto, comprender qué pasa con esos barrios populares, no solo del conurbano, sino de todo el país, que le dieron un voto de confianza a Javier Milei, que te dicen, no va a cerrar lo que es la salud pública, no va a arancelar la educación pública. Bueno, hay que ver hasta qué punto eso va a ocurrir o no en caso de que Milei gane, o hasta qué punto también es un atrayente, un imán al voto, o simplemente un eslogan de campaña que creen que nunca se va a convertir en realidad. Todo esto hoy en Desiguales, y ya me voy al living con el señor Mario Weinfeld. ¿Cómo estás, Marito? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien. ¿Esperabas lo que pasó? No, y eso también me condiciona para hacer muchas conclusiones express, ¿no? No lo esperaba. O sea, yo en general me mostré, acá también hablamos, me mostré escéptico de que Milei llegara. En su momento se habló de una cifra parecida. A mí me pareció muy difícil, los elementos de cálculo son evidentes.
bueno, que no tenía una estructura provincial, que hay que tener gente manejando el voto. Yo también pensaba en términos de su popularidad y demás, y francamente no esperaba ayer, por decirlo rápido, ayer a la mañana, digo, yo tenía por ahí algún escenario confeso optimista, algún escenario confeso pesimista, y ninguno de ellos incluía a Milei en primer término. ¿No? Esto es así, entonces no lo esperaba, entonces eso a la vez también acá en mis columnas, en todos lados, todo el tiempo he contado, porque eso hay que contar, yo decía, bueno, muchísimos encuestadores profesionales te están dando una intención de voto que la que yo no creo con análisis, pero yo tampoco tengo herramientas, es obvio, a mí me parece porque, qué sé yo, por lo que fuera, y me da la impresión que dicho esto, no tengo una gran cantidad de explicaciones formidables para que fuera un fenómeno que hace 24 horas no esperaba, ¿no? Porque, no, eso de ya. Claro, de eso laburamos los periodistas, ¿sabes? Claro. Pero tendríamos que, digamos, que ser un poco menos, pasionales. Dos, sí creo que lo que pasó es un fenómeno muy potente, muy novedoso en la historia de Argentina, y que, bueno, que entonces hay dos cuestiones. Una, el fenómeno ya está, el potencial de Milei ya está, los votos que sacó ya está, la cantidad de gente que lo apoyó ya está. Es difícil pensar que no va a tener un gran impacto en las elecciones generales. O sea, se me ocurre, o sea que, digo, hay historias... De hecho, vos decías, nadie que ganó una elección presidencial terminó no estando en el balotaje, aunque después pierda ese balotaje. Claro, ninguno salió tercero. No hay tantos casos, porque las pasos son novedosas. Pero Scioli... Scioli ganó las PASO, ganó las generales y perdió el balotaje, pero salió segundo. O sea, no, es decir, en definitiva. La diferencia no es tan grande, todo puede pasar, pero es importante. Votó muchísima gente, fueron contracara, fueron muy flojas las elecciones de las dos coaliciones. Digo, muy flojas en términos, a mí me parece, de campaña en general, esto siempre se puede conversar o discutir. Con estos números, la impresión que uno tiene que no es la campaña la que o sea, si el peronismo está abajo del 30% nacional, la campaña es ¿no? Es decir, cuánto te puede haber dado. Es decir, yo no creo ni siquiera en el famoso cajón de Herminio Iglesias, que es un ejemplo clarísimo que se da toda la vida, ¿no? Yo creo que esa elección, por ejemplo, está terminada mucho antes, digamos, ¿no? Raúl Alfonsín la había ganado antes, uno la mira para atrás y la entiende. Ahora, con todo eso, las campañas, para mí las campañas fueron flojas, y fueron flojos los desempeños, dos gobiernos que no anduvieron bien, y la gente optimista, afín a Unión por la Patria, pensaba que el gobierno iba a ir teniendo una transigencia social de muchos de sus partidarios, de gente afín, que hasta ahora no la tuvo, por supuesto queda la instancia definitiva de la elección general, y otros menos optimistas de este lado, más optimistas del otro, pensaban que Juntos por el Cambio iba a tener una especie de waiver, un perdón por un desempeño pésimo. Y en el fondo no pasó ninguna de esas cosas que son para comparar. La cantidad de votos que sumó Milei desde la elección de 2021 hasta ahora es impresionante. Ahora, el sprint final de la semana pasada, ¿no crees que fue fuerte para Milei? Fue una semana muy violenta, se habló mucho de inseguridad, de mano dura, de bajar la edad de punibilidad. Mirando, no lo sé. Uno no lo sabe. Mirando para atrás y viendo cómo se fue constituyendo todo, yo tengo la impresión que puede ser algunos puntos, pero otras cosas no. Me parece que hay un fenómeno, o sea, me parece, de nuevo, de un fenómeno que no pesqué del todo, digo, pero me parece que hay algo más largo que eso. Y bueno, me parece que eso se puede, para adelante, eso se puede llegar a revertir en las elecciones generales. Pero no sé, no puede, a un oficialismo no le conviene que el dólar suba descomunalmente la última semana, eso es de libro, digamos, hay cosas que son decir, nunca le conviene, y a ningún oficialismo le conviene, digamos, que se produzca una semana de fusión de sangre, en crimen espantoso como el de Morena, a nadie le conviene. Ahora, que yo en 2011 se produjo el secuestro espantoso de la piba Candela, ¿no? Claro. O sea, muy cerca de las elecciones. Y el kirchnerismo y Cristina ganó como quiso. En 2017 estaba toda la cuestión de Santiago Maldonado muy candente y el macrismo ganó, ¿no?, en las elecciones parlamentarias. Yo no sé si es tan mecánico. A favor no es, un golpe es. Uno podría decir, por lo pronto, por ejemplo, Morena, en Lanús Grindetti ganó.
No, es decir, que ganó, quiero decir, el intendente de Lanús y presidente independiente, que no son cartas, digo, ahí también se te queman los papeles. No, bueno, decís, pero Kravets perdió. De hecho, fue el candidato más votado, pero Unión por la Patria juntó más votos que él. Está bien, pero no perdió. No, hablo que Grindetti, el responsable de esta cuestión, no perdió. Axel Kicillof, que también puede quedar, digamos, salpicado, puesto en la discusión por el crimen que ocurrió en la provincia de Buenos Aires, hizo una excelente elección. Fue uno de los ganadores de ayer, ¿no? Sí. Mario, vos, dentro de lo que escribías, que estuve leyendo, siempre hablas de ese voto abstención, de ese voto de cómo se lo va a buscar, de cómo no se lo va a buscar. ¿Crees que Milei tiene un techo con lo que logró? ¿O que hubo gente que, aún en su casa, decidiendo no haber ido, no tenía tanta bronca como para votarlo? ¿Se entiende? Sí. O el que lo quería votar ya fue, ya se expresó. No, mi impresión, de nuevo, todo es muy nuevo, hay que mirar y demás. A mí me parece que el candidato que genera una tendencia en promedio, en estadística y demás, propende a crecer. O sea, es decir, la victoria política embellece y convoca. Es así, ¿no? Es decir, hay gente oportunista, hay gente que no se anima. Tal vez Milei sea una figura, qué sé yo, disruptiva y a la vez un poco de voto un poco oculto, ¿no? Que votás por ese loco, votás por esto. Me parece que ahora, que yo digo una imagen tonta o simplista de Fontana Rosa, vos vas a un café, si yo voté a Milei, sos el piola de la mesa, digamos, ¿no? O sea, te podés, el que quiere determinados grupos. Digo otra cosa que me impresiona, hoy me salió por la radio, es rara también, digo, yo no he tomado un café en mi vida con una persona que votó ayer a Milei. En mi vida reciente. No tengo contacto, es decir, yo conozco personas de derecha, conozco personas, digamos, que son radicales, personas que tienen un voto... a Bullrich y a Larreta, digamos. No, y muchísimos de mis vínculos, obviamente, a la fórmula peronista. A cualquiera de las dos fórmulas peronistas. Pero no conozco, es decir, es un mundo... Entonces, estamos hablando de un universo cultural y social que en mi caso puede tener que ver con cuestión de edad, con cuestión de formación y demás, pero que ciertamente no me roza. Es decir, básicamente de edad, Mario. Claro. Es el 30, de 30 para abajo, es el universo electoral de Milei. No, claro, sí, entonces me parece, estoy afuera de tantas otras cosas. No, pero también, a veces uno se pone a pensar la dimensión ideológica o conceptual o de experiencia de vida de los votantes de menos de 30 y posiblemente la política o los actores que hoy definen la política argentina están con otra formación mental y con otra experiencia. Parece que están con dos deportes distintos. Yo tengo una duda con respecto a lo que dice Pablo. Si es que efectivamente el votante de Milei es menor de 30 o el militante de Milei es menor de 30. Es decir, el libertario que nosotros reconocemos estereotipadamente es menor de 30. Ahora, no nos consta que ese 30% de votos que sacó haya sido en su mayoría votos de menores. El insumo de las encuestas previas, naturalmente vos no sabés quién votó o quién no votó, pero todos te dicen que la representación en el universo de los menores de 30 es amplísima preferencia por Milei. Los militantes, porque son los más intensos también, pero una de las cosas que siempre te definen es que a pesar de que forman parte de un ecosistema parecido, el votante de Milei y el votante de Bullrich, uno es más liberal y el otro es más conservador y uno tiene menos de 30 y el otro tiene más de 60. Y sin embargo forman parte de un ecosistema parecido. Yo comparto en general, y eso sí, fundándome en personas que han hecho mediciones, que han mirado grupos y qué sé yo, por lo menos la hipótesis de que hay un núcleo fuerte de personas jóvenes que tienen cierto tipo de ocupación y que hay varias personas, analistas políticos, consultores que lo están diciendo y me parece. De cualquier modo, hay un par de cuestiones que sí me parece que vale la pena tener en cuenta en base a los datos duros y precisos de elección. Primero, votos en todas las provincias, en provincias muy diferentes, porque a veces aparece, esto puede dar lugar a una especie de análisis express veloz que son los jóvenes que trabajan, que cobran en dólares, que trabajan en informática, en general se habla, o los de rap. Pablito, pero en general se habla de varones menores de 30, heterosexuales, blancos, clase media. Sí, ahora, si vos sacás 30% a nivel nacional. Y por ejemplo ganás en las zonas humildes de Tucumán. Claro. Entonces ahí 30% nacional en la Argentina
es pluralista y un cachito de pálpito, te voy a decir, bueno, justo esta vez votó la clase, ¿no? Digamos, un sector de la clase trabajadora con mucha dificultad. Es difícil, 30%. ¿Vos lo que dices todas las edades, todas las clases sociales, todos los territorios? Estoy diciendo, por supuesto hay distribuciones, hay diferencia, voto diferenciado por género hay siempre, sobre todo en los grandes emergentes. O sea, Alfonsín la ha votado muchas mujeres, ¿no? Hay momentos, las figuras de derechos humanos. Eso pasa siempre. Ahora, 30% a nivel... O sea, 30%, salvo acá, en su cuna, digamos que le fue un poco peor o menos bien, uno puede decir, bueno, en Tucumán, en Tierra del Fuego, en Neuquén, en ciudades, Salta. 50% en Salta. En pequeños pueblos me contaban, ahí vi, yo no decía actas, hay un momento, viste, que uno hace un trabajo random que te mandan, mandame un acta de viste, hay un momento antes que te mandan acta de cualquier lado. Vi actas de pequeños pueblos de la provincia de Santa Fe, que a veces los mencionan, los que conocen ahí, Germán Martínez, el jefe de bloque de Unión por la Patria, que son pueblos por ahí de 10.000 personas, que no son pueblos, claro, que son pueblos que están en la traza del ferrocarril, no son pueblos tan humildes, no son pueblos con gente excluida, no son otra cosa, y ganó Milei. Entonces bueno, en Tierra del Fuego también ganó, estaba viendo ahí, 35%, o sea, más que a nivel nacional. Claro. Y Tierra del Fuego es una provincia que la mayoría de los trabajadores viven del régimen de promoción industrial que Milei dijo que iba a eliminar en algún momento. Perdón, o sea, y ahora me cuentan que hace un rato dijo con Alejandro Fantino que va a eliminar la coparticipación. Vamos a ver cómo le cae esto a las provincias, ¿no? Porque sabemos que ahí hay un temita siempre, lo acaba de decir hace un rato solamente. Veamos un mapa, justamente Mario, con esto, porque es un mapa pintado. Sí. Ahí estamos viendo a nivel provincial donde ganó Milei, que es lo violeta, donde ganó Juntos por el Cambio, que es lo naranja-amarillo, y donde ganó Unión por la Patria, que es lo azul. Sí. Juntos por el Cambio solamente Corrientes, Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires. Y Unión por la Patria solamente Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca y Provincia de Buenos Aires. Sí. Todo el resto del país es violeta. Claro. En general, de las elecciones de 2019 se mostraba que es el mapa argentino una especie de camiseta de Boca, porque con el azul de Unión por la Patria, en ese momento Frente de Todos arriba, el norte grande, toda la zona centro hasta Mendoza era la parte amarilla, Patagonia y provincia de Buenos Aires y La Pampa era azul. Esto ya empezó, si hicieras el mismo mapa con las elecciones provinciales, encontraría que ya ese mapa cambió. Claro. Por ejemplo, en este caso a favor del amarillo más en detrimento del azul. Por ejemplo, San Luis y San Juan. ¿No? Es decir, que cambiaron. Y Neuquén. Sí. Y Chubut. Entonces, digo, se achicaron. Es decir, la camiseta de Boca quedó más salpicada. Sí, Santa Fe también. Y Santa Fe, bueno, Santa Fe todavía no se terminó, pero bueno, tiene toda la cara. Sí, tiene toda la cara de ser. Entonces, ha habido... del lado del Frente de Todos, del lado del Frente de Todos, los resultados provinciales iban anunciando con su relatividad, porque bueno, son provinciales, son otra cosa, pero el peronismo perdía y perdía distrito y ha perdido unos cuantos. Entonces, volviendo un poco a lo que puede ser Milei. Milei tendría que pasar, han pasado históricamente, no en la Argentina, tendría que diluirse tremendamente su voto para que no fuera una figura hiperdeterminante en el Congreso Nacional, en el próximo Congreso, sea cual fuera el resultado. Con ese número metería 8 senadores, es una barbaridad. Sí, igual 40 diputados y 8 senadores para hacer un partido que interviene entre dos coaliciones es mucho. Para hacer el espacio de un presidente es nada. Es nada, totalmente. Ningún gobernador. Ningún gobernador, ni un intendente, ni 8 senadores y 40 diputados es la orfandad total. Déjame decir una cosa con el tema del mapa que a mí me parece relevante. Nosotros, está bien la comparación con el 19. El azul del 19 se destiñó en el 2025. 2021, perdón. La foto del 2021, aunque fue legislativa, fue mucho más amarilla. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó? La novedad ahora, me parece, es que se haya diluido el amarillo. Si uno lo observa en términos más allá de que son elecciones legislativas y ejecutivas, en el 2021... Juntos por el Cambio sacó 41% nacional y ahora sacó 28%, perdió 13 puntos. Mientras el Frente de Todos, se llamaba Frente de Todos a la Unión por la Patria, pasó de 30,5 a 27, perdió 3,5 puntos. La licuación del voto evidentemente fue más
de Juntos hacia Milei que del peronismo, porque el peronismo ya había perdido del 19 al 21 el voto que se migró. Pablo, que en 2021 no estaba esa tercera oferta en casi todas las provincias. Claro. Excepto la ciudad de la provincia de Buenos Aires, esa tercera oferta no estaba. Bueno, por eso se diluyó el azul y creció el amarillo. Claro, y por eso digo que crece a expensas de la caída de Juntos, básicamente el número de Milei. Ahora hay un punto también a comparar ahí, es la cantidad de gente que fue a votar, porque si uno ve los padrones, es mucho más similar el de ayer al del 2021 que al del 2019. Y que al del 2000 y al que la anterior primaria también. 2015 también. La de 2015 y la de 2011 también. Sí, claro, fue bajando. O sea, se votaba más. Eso es cierto, ha bajado. Primero, ese es un espacio en el que sin duda tienen que trabajar y buscar las fuerzas políticas, y aquellas que tienen un cierto desarrollo territorial y conocen a la gente tienen una ventaja. No sé cuánto vale eso en voto. ¿Qué quiero decir? El partido, el famoso peronismo del conurbano, o qué sé yo, o lo que es el radicalismo en Santa Fe, no sé. O sea, la fuerza que tiene en territorio, en Corrientes, ¿no? Los que conocen, dicen, este no votó y este es más o menos nuestro. O sea, tenés que hacer un cruce, y este no votó. Vete gorila, este no vota nunca, ¿no? Este no va. Eso es lo que se llama padrón marcado. Claro, es decir, hacer un estudio e ir a buscar, porque la hipótesis de que el electorado ese es una suerte de ¿cómo decir?, de uniforme, de conjunto uniforme, en el que todos votan igual, es muy aventurado. De hecho, en general, los universos de ausentes tienden a representar proporcionalmente a los presentes. Tal cual. Sí. Tal cual. No ocurrió en el 19, por ejemplo. Claro. Donde creció sustancialmente Macri, de hecho, respecto al Frente de Todos. Claro, pero también hubo un grado de convocatoria o demás, es decir, consiguió movilizar, por ahí sin a buscarlos de a uno, que nunca lo vas a buscar de a uno, aparte es más lo que movilizás de otra forma, con actos, con presencia. Pero ahí hay algo. Hoy hablamos una entrevista con Jalil, y Jalil reconoce, según su criterio, el gobernador de Catamarca, que tuvo la elección, que la ganó, que es una de las provincias azules. Él reconoce que admite, entiende, interpreta que algunos gobernadores y algunos intendentes por ahí estuvieron un poco descuidados en la elección. Y hay 2 o 3 datos que para mí son determinantes. Uno es lo que vos decías de Tucumán y el otro el 50% de Salta. Sí. Ahí evidentemente no hubo capilaridad o presencia territorial, o por lo menos, me lo reconocía alguien hoy del gobierno, Sanz, que es un nombre medio asociado a Massa, se tomó un mes de vacaciones y parece que no se metió en la elección. Eso hay que ver si después se expresan más votos o no, pero hay una idea de que ahí puede jugar la estructura. Hay algunos otros datos. Uno también tengo, por ejemplo, en Tucumán ganó Milei, que le ha habido pésimo a Bussi la otra vez. Ganó Milei. Ganó en lugares bastante variados desde el punto de vista de la extracción social, y ganó el peronismo en las categorías de diputados. Claro. O sea, hubo ahí un corte de boleta, y entonces ahí uno puede decir que el corte en parte es utilizado en la práctica. Eso pasa, se dice. Yo no sé qué número da eso, que los punteros te dan en la boleta delivery, ¿no? Es decir, ¿vos por quién votás a presidente? Yo voto por eso. Bueno, pero acá votalo al Tomás, que es el diputado nuestro, y que yo Eliana. Yo no sé cuánto da eso numéricamente, pero algo da, digo, todo te suma, digamos. Entonces, esa es una parte que sin duda habrá que mirar. En general, y Pablo seguramente debe tener información más constante que yo, pero a mí en general me dijeron, y yo escribí una línea muy suavecita el domingo a la mañana, a mí me dijeron de los comandos de campaña nacionales y de provincia de Buenos Aires, que fuera de esos comandos hubo muchos territorios, muchos sectores en provincias peronistas que no se rompieron mucho, no laburaron mucho. Nico, lo charlamos la semana pasada, pero para mira, eso no. te doy, además de las provincias, el conurbano, que hay una bronca muy grande porque hubo un corte de boleta, que lógicamente hay una bronca que en un momento es limitante, porque el corte de boleta, la boleta armada que te manda por abajo, puede ser 2 puntos, 3 puntos, 4. Estaba viendo números, te voy a decir, diferencia de lo que sacó la boleta Unión por la Patria en la categoría intendente y en la categoría presidente. El dato para mí más llamativo es Tigre.
Tigre sacó la categoría de intendente 50% de los votos, en la categoría presidente 30%. Sí, pero eso porque no fue... Que no lo dejaron... Porque a Zamora le sacaron la boleta de masa. A trabajar, pero así lo todo, forzaron a trabajar ese corte. Tenés un 20% de corte de boleta, es decir, hay un 20% de votante de Tigre que fue y cortó la boleta. Sí. En Escobar 46-33. En Malvinas 50-38. Si vas a la tercera sección electoral, en La Matanza 45-39. En Ezeiza 52-35. Ezeiza 17 puntos de diferencia entre la categoría intendente y la categoría presidente. Municipios acostumbrados a cortar. Ezeiza muy acostumbrado a cortar. Tigre, me acordaba, no sé si te acordarás, la elección de Kirchner en el 2009, Claro. cuando sale Illa a cazar traidores, era por el corte. Y uno de los distritos donde hubo mucho corte, 15 puntos, fue en Tigre. Me gusta, dice, cuando sale Illa a cazar traidores. Así lo dijo Illa. Si viene el Es la sueco frase. Mario y escucha esto... Se tomó licencia. Y ve una imagen de Illa. Se tomó licencia porque iba a Ves salir una a cazar imagen de Illa y no pensás que lo va a denunciar, Aparte que lo va a hablar por cazar, radio. no, la política Claro, que lo que argentina... hace, ¿no? Pero Que no además le hizo nada a nadie. Se tomó la tarea muy en serio. Se tomó licencia en el municipio para poder hacerlo. Claro. y cazar traidores al mismo tiempo. No se puede ser intendente y cazador a la vez. Es como un Grinelli ahora que se toma licencia en Independiente, lo mismo. Pero Mario, quiero que escuchemos algo que acaba de decir Javier Milei con Alejandro Fantino en Neura, este stream, con respecto a los votos de Bullrich y de Larreta. A ver, lo escuchamos. Eso de sumar los votos de Bullrich con los de Larreta, te diría que el votante de Larreta está más cercano a irse con Massa que quedarse con Bullrich. No lo había pensado, che. ¿Sabes que no lo había pensado? Y si Pará. Bullrich se quiere radicalizar, teniendo para elegir al mismo precio la marca de primera y la marca falsa 5 veces inferior en calidad, digamos, de comprar la primera marca, ¿no? Perdóname, Javi. O sea, ¿Bullrich es tu segunda marca? No, menos que segunda marca es. A ver, no lo habíamos escuchado porque esto ocurrió cuando estábamos ya en preproducción. Esto es lo que hoy tú más o menos estuvo comentando en muchos ambientes del periodismo, de la política. Es lo que Milei desea, más que lo que cree en un punto, ¿no? Lo que quiere motivar, que es lógico. Obvio. Que es lógico. Él, es decir, es muy dudoso. Impresión mía, primaria, intuición. Los votos que sacaron cada uno, ninguno tiene cara de perderlos, me da la impresión a mí. Ni Juntos por el Cambio, En general, como digo, alianza. ¿cómo hablo en conjunto? O sea, esos votos. Lo que pasa es que en las otras elecciones va a votar, de hecho va a votar más gente, siempre vota, es muy lógico que vote. Y bueno, y ahí habrá que buscar. Yo no creo que haya migración, o sea, que si no hay un gran escándalo, si no comete Milei un error garrafal y demás, mi impresión es que el votante que lo acompañó, que hizo eso, que está motivado, que tiene un voto expresivo, que vaya a saber, también se puede discutir, yo no sé, si es solo un voto crítico, también tiene un elemento constructivo, si espera que dicho groseramente, si espera que le mejore la vida en algún sentido. O sea, si esto es voto bronca, voto antisistema, o si piensa, bueno, con este loco que no va... No, es un pensamiento que ha existido en la Argentina y en muchos lugares del mundo, que es, este no chorea, este no forma, no tiene ministerios, no tiene equipo, no tiene nada, viene de afuera, todos vienen de afuera. No, en algún momento Perón venía de afuera, llega de afuera a política, Macri venía de afuera. Alfonsín se ingeniaba en algún sentido porque era minoría en su partido, ¿no? Frente al segundo partido de la Argentina. Entonces, yo no sé si no creen un poco más, si no hay gente que piensa un poco más. En cualquier caso, lo que a mí me parece es que si Milei va a tener que atravesar una etapa espinosa. Si uno mira lo que pasó en estos meses, las otras dos fuerzas discutieron entre ellas. No existe, discutieron entre ellas, se estuvieron acusando, criticando y qué sé yo, diciendo todo el tiempo, hay dos modelos, hay dos países, qué sé yo, y Milei era considerado subalterno. Ahora va primero, hoy va primero. Si el domingo que viene se realizaran las elecciones generales, si se repitiera el número de iría a balotaje, ¿no? Es decir, esto no va a suceder en ninguno de los dos en sentidos. términos boxísticos, el dueño del cinturón y lo tienen que ir a desafiar. Totalmente, claro. La inercia le va. Y a mí me parece que en general, o sea, uno dice, bueno, lo van a tratar de complicar, lo van a empezar a criticar. Al mismo tiempo hay una disputa entre las dos fuerzas para conseguir lo que sería teóricamente el otro lugar en el balotaje. Entonces, es una elección
muy compleja. En ese sentido nunca existió una elección así en la Argentina. Existió la de 2003, que era rara, pero que eran varios competidores. Era una cosa un poco distinta. Igual es rara de llevar, pero todos tenían que llegar al balotaje, en ese caso con menos votos aún de los que se va a llegar ahora. ¿Me dejas una sola línea? A ver. Hay muy poca diferencia de votos entre Milei y Unión por la Patria. Sí. Es muy poquito, es de 7.100.000 a 680.000 votos. No me parece que esté nada definido numéricamente, digamos, no es que uno ganó por 8 puntos y los otros dos tienen que batir. Está repartido eso. 30, ahí están, mira, 30... En Unión por la Patria creen que va a perforar el piso de 30 con el escrutinio definitivo. Bueno, a ver, Nico, quiero que lo que tiene que ver con tu columna de cara a octubre la hagamos con Marito acá presente. Sí, porque estuvimos hablando mucho de eso. Había 5 cosas que, previo a la elección, en el universo Massa decían, mira, si se cumplen estas 5 cosas, tenemos posibilidades en octubre. Veamos esa placa y veamos cómo fue el resultado. La primera, que haya una alta participación. Bueno, no la hubo. Igualmente sí hubo un poco más de lo que se esperaba. Los pronósticos más negativos, trabajando un 65, 67, pero estuvimos 6 puntos por debajo de la PASO 2019, 5 puntos por debajo de la 2015. Podemos seguir viendo la placa. Bueno, ser el más votado tampoco lo consiguió. No solo no lo consiguió, sino que quedó bastante lejos de ser el más votado. Estamos hablando de casi 9 puntos abajo de Milei. Que Unión por la Patria llegue a un piso del 30%, tampoco lo consiguió. Sí consiguió las últimas 2, que Patricia Bullrich gane su interna y que haya una diferencia menor a 4 puntos. Esta diferencia, así como decía Pablo, termina siendo de 2,5 puntos, menos de 3 puntos entre las 3 principales fuerzas. Si vos ves esto, esperaban esto. Consiguió 2 de 5, que para mí no consiguió las 2 más importantes, que era ser el más votado del piso de 30. El escenario sería catastrófico. Si hay una razón por la cual no es catastrófico, porque se dio todo lo otro que no se esperaba, que era que Milei sea ganador y que la elección de Juntos por el Cambio sea también muy mala, por lo cual ahí se genera una expectativa. A mí lo que me dicen ahora es que lo primero que tienen que empezar a ver es detectar cuál es la estrategia de Bullrich y de Milei. Es decir, van los dos a radicalizarse todavía más para competir allá arriba y competir entre ellos a ver quién de los dos va al balotaje, o si van a encontrar forma, yo no sé cuál sería la forma, sinceramente, en la que sobre todo Javier Milei se modere, pero o si van a buscar mecanismos de ir a buscar ese voto de Rodríguez Larreta. Por eso ahí trajimos una segunda placa, vimos esta que hablaba un poco de lo que pasó ayer, y esta es un poco para adelante en la expectativa de Sergio Massa. Una cosa que me decían era curiosa, que es, decía, si hace 3 o 4 meses decíamos cuál era el mejor escenario, o mejor dicho, el menos malo de los escenarios, porque escenario bueno no había ninguno para ningún candidato de Unión por la Patria, era un balotaje lo más confrontativo posible, es decir, con Javier Milei. Eso es algo que hoy es un escenario más probable que lo que se esperaba el sábado. Entonces ahí vemos 3 cosas. Bueno, la primera, esto tiene que ver con lo que discutíamos recién respecto a si sube la participación. Nosotros decíamos, en general, si sube la participación, tiende a ser representativa de las personas que fueron a votar, pero, y estaba muy bien lo que decía Pablo, el caso 2019 es el que están mirando. ¿Qué pasó en 2019? Por eso hablamos de voto miedo. En 2019, lo que pasó, más allá de una campaña, más allá de que hay quien piensa que el Frente de Todos se relajó y que Massa salió a caminar que Macri salió a caminar la calle, que es algo que no hacía, pero también se estaba generando un temor a un renacimiento de una hegemonía. Vos tenías una fuerza con Cristina adentro, con el kirchnerismo como principal impulsor, con el 47% de los votos en la PASO contra 31% de Macri. Entonces ahí sí se dio esto, que surgieron votos nuevos y votos nuevos bien direccionados. Incluso hay otras fuerzas políticas que perdieron votos. Esto es lo que creen en Unión por la Patria, por eso van a intentar que suba la participación, porque lógicamente no todo el voto nuevo que surja va a ir para ahí, pero creen que en mayor medida o en mayor proporción pueden capturar un voto ahí. El segundo es la discusión sobre el sobrante de Larreta, es decir, el porcentaje de votos de Larreta que no iría ni a Milei ni a Bullrich.
hay un razonamiento que hacen en el búnker Unión por la Patria, que es, bueno, hay un votante que en la interna de Juntos por el Cambio ya tenía un voto radicalizado para hacer, que era el de Patricia Bullrich, y no eligieron a Bullrich, eligieron a Larreta. Es decir, ahora pueden ir, o sea, la totalidad de... Hay un voto mayoritario de Larreta que efectivamente va a terminar casi por lineamiento político en el bolsillo de Bullrich. La discusión es cuánto, la discusión es a dónde se va el resto, y por eso recién veíamos a Javier Milei hablando de qué puede pasar con ese voto de Larreta. A mí también me cuesta creer que haya un porcentaje mayoritario del voto de Larreta que pueda ir al bolsillo de Massa, y tampoco termina siendo significativo si entendemos que Larreta sacó 11 puntos. Y el tercer punto, que lo podemos ver, tiene que ver con el corte en el conurbano. Esto que hablábamos hace un ratito, la expectativa de que sobre todo los intendentes y sobre todo la militancia haga que esas diferencias que yo marcaba recién entre la cantidad de boletas de candidatos a intendente que se metieron adentro de la urna con las cantidades de boletas de candidatos a presidente que se metieron adentro de una urna, tiendan a coincidir y que suba la participación ahí. En estas tres cosas está la expectativa de Massa para tratar de conseguir ese segundo objetivo que tiene, que es entrar al balotaje. Después hay ahí lo veíamos, que hay un punto débil, que es todo esto es un análisis que se circunscribe a lo electoral. Ahora, si después la economía se va al demonio, estos 3 puntos no tienen ningún sentido. Cuando jugás al TEC, ¿no? Es decir, pero de pronto... Es decir, el contexto importa, ¿no? Y es muy pesado. A mí algunas cosas que me vienen a la cabeza pensando en el voto miedo. Uno piensa en esto, ¿no? Es decir, esto ha ocurrido, recientemente en España. Por ejemplo, Pedro Sánchez hizo una movida súper interesante en ese sentido y le fue bastante bien dentro, o sea, mejor de lo que pensaban los demás, y por lo menos sigue participando dadas las circunstancias. Recordemos, la derecha le había ganado muy rotundamente unas elecciones comunes, ¿no? De comunitarias y de alcaldes, y disolvió las Cortes, disolvió el Parlamento y llamó a elecciones generales el mismo día de derrota, cuando se pensaba que era medio una locura, y consiguió remontar, empatarlas, y sigue un rato. Esto puede pasar. En la Argentina, esta idea primó en la elección que perdió Menem frente a Néstor Kirchner. O sea, en esa época lo llamaban el efecto Le Pen por el Le Pen padre, que le había pasado en Francia, que había ganado la primera vuelta contra una fuerza de centro-izquierda, creo que era en ese momento, y se polarizó en su contra tanto que, si no me equivoco, y me puedo macanear, creo que Le Pen sacó menos votos en el balotaje. Cosa rarísima. O sea, porque se generó un temor. Tenía un voto firme, tenía un voto fuerte, era de derecha, como ahora es la hija, y tiene un rechazo que en ese caso, en el caso de Le Pen, sobrevive en Francia, porque ha habido algunas otras elecciones no tan drásticas como esta. Respecto de Menem, Tito Bachmann se va a acordar mejor que yo, lo va a tener mejor trabajado, pero existía esa hipótesis que efectivamente se corroboró, en la que creía, entre otros, Menem. ¿No? Era obvio, porque digo, si Menem es un tipo audaz, vanidoso, creído, ¿no? Es decir, ¿por qué? Bueno, porque veía que no tenía ninguna chance. Perdía el balotaje con cualquiera. Perdía el balotaje con cualquiera. El que llegaba, ganaba. Y eso, entonces, eso puede ocurrir, y eso le puede ocurrir, y en ese sentido puede tener más fluidez de discurso el Unión por la Patria que Patricia Bullrich, porque ¿no? aunque lo que a él se le puede reprochar, a un candidato así, el día de mañana se le puede reprochar muchas cosas que en esta campaña no se hablaron. Desde que es improvisado, desde lo que dijo Pablo por ahí, que tendría una base institucional muy pobre, ¿no? Que sería minoría en el Congreso, no tendría gobernadores, no tendría senadores. Un dato que a mí me parece interesante también para pensarlo es: Milei es el único cuadro de su partido. ¿No? Es interesante esto, porque vos fíjate la escena, cómo se presenta Unión por la Patria, ¿no? Para saludar. Entonces está Sergio, Axel, ¿no? Está
Digo por los nombres de pila porque ahora no tanto se usa. Claro. Está Santoro, está Guado de Pedro. está Agustín Rossi, está Guado de Pedro, están todos ellos, ¿no? Es decir, bueno, no importa. ¿Por qué? Bueno, porque es una foto colectiva. Está claro que Massa es el candidato, está claro que Axel es una gran figura, todo está claro, pero aparece en todo. Ni qué decidirlo de Juntos por el Cambio. Que apareció Macri claro, por la escena. Está sí, claro. Mauricio, está Nancy y todo. Y aparece Milei con un montón de personas que nadie conoce y que, con todo respeto por todas ellas, en un sentido político no importan. En un sentido rústico, de imagen, lo digo así rápido, tengo que decir, no lo tengo trabajado, pero me impresiona, Milei es el mayor líder que está con la competencia. Sí, no es mucho más como líder persona, como persona, sí, Claro, sin duda, como claro, figura única. Como figura única. Sí. Es grueso. Marito, gracias No, por al haber contrario, venido. es un- El domingo nos vemos Bueno, igual. sí, que esté Pablo. Bueno, tenía fiebre hoy. No ¿Qué? después se le rompió el auto. No, tuvo un día de miércoles, pobrecito. ¿El lunes? No, sí, todo. Le mandamos un abrazo. Mandamos Caruso. un abrazo, claro Gracias, que sí. Marito. Dale. Nos vemos. Me voy con Flor para hablar de economía, porque recién lo decía Nico. Todo muy lindo, todo muy lindo. Pero el candidato a presidente de Unión por la Patria es el ministro de Economía. Y hoy tuvo un día agitado, Flor. Aunque no dio conferencias, no habló él públicamente, sí se fueron informando acciones o reacciones ante este cisne negro que es Javier Milei. Así es, una batería de medidas que ya las vamos a estar detallando una por una. Miralo. En modo cisne negro, con el make-up y todo. Así es, Milei como cisne negro, ¿de dónde lo saqué? Simplemente hoy me leí un montón de informes de las consultoras de inversores y era la palabra que figuraba en todos los informes. ¿Por qué Milei como el cisne negro en economía es un fenómeno cuando es muy imprevisible, algo que no te esperabas? Y uno dice, vos sumás a Milei y a Juntos por el Cambio, te da 48% del electorado. ¿Por qué tan mal lo recibió el mercado todo esto, no? Si vos decís, llegan al 50% dos fuerzas más pro mercado, más de derecha, más lo que al mercado le gustaría. No hay impuestos, todo libre, todo lo que propone Milei. Así es, y aún así, si vemos los datos, seleccionamos algunos datos de qué pasó hoy a nivel bonos, acciones, la verdad que muy negativo, los bonos cayeron hasta 14% en dólares, las acciones caídas de hasta 9,2% y $1 por seleccionar uno de los tantos tipos de cambios, en este caso un tipo de cambio formal, digamos legal, 642 pesos cerró en un solo día, subió 19%. Y la respuesta tiene que ver de por qué Milei es el cisne negro para el mercado, para los empresarios, para los inversores, tiene que ver mucho con lo que estábamos charlando recién y es la parte política. ¿Qué esperaba el mercado? Un triunfo de Juntos por el Cambio, arrasando, digamos, un 40% de los votos. Unión por la Patria, digamos, una paliza totalmente fuera de la escena y un Javier Milei, no sé, con 20 puntos. Nada de eso pasó. Vos hoy tenés a un Sergio Massa que tranquilamente puede entrar a balotaje, que está a menos de 3 puntos del primero. Un Juntos por el Cambio que aún siendo oposición no llegó ni sumados a ser la fuerza más votada. Y a un Javier Milei que nadie lo daba en 30%. Entonces, todo eso fue muy inesperado y genera mucha incertidumbre porque vos decís, ¿quién es el más votado? Claro. Una persona que no la conoces, digamos, nunca estuvo en gestión, no conoces a su equipo y a nivel político, lo que decían, 0 gobernadores y en las consultoras de economía ya te ponían, si hoy tendría que entrar al Congreso, 15% de diputados y 11% de senadores. O sea, no tendría volumen propio para hacer lo que él quiere sin negociar. Claro, así es. Y aparte, digamos, todos los economistas saben, de izquierda a derecha, lo que quieras, que lo que hay que hacer es muy complejo digamos, la situación económica está muy frágil y que nadie gritando algún eslogan lo va a poder resolver. Que para cualquier o sea, no es plan... el candidato del establishment y eso se demostró hoy con la reacción de los mercados, la famosa reacción de los mercados. Algo que me parece maravilloso es que post-paso 2019 También sale Macri a decir, reaccionan mal los mercados porque ganó el kirchnerismo. Ahora, hoy reaccionan mal porque ganó Milei, o sea que lo único que les gustaría entonces es Juntos por el Cambio, supongo yo, pero Milei sale a decir, no, la mala reacción no es por mí, es porque creen que el que perdió... O sea, tuvo una explicación, los curiosos sí lo escucharon, lo dijo hoy a la mañana en Continental. Digo, dio un ejemplo de, no, los mercados les gusto yo. Si soy más pro mercado que existe. Hay que empezar a dejar de echarle la culpa a la gente cuando vota. No importa quién vote, Claro. Digo, siempre el mercado reacciona mal. ¿Qué le pasa al mercado? ¿Qué quiere el mercado? Recuerdo, Flor,
fue al Yao Yao el año pasado y una vino con un informe, había hecho una especie de sondeo Sí. de Con una urna. cuáles eran los Vino con la preferidos urna. Con un de sobre. los empresarios y no era Javier Milei. ¿Quién era? No, Bullrich. no, era Horacio Rodríguez Larreta. No era Milei la figura que parecía la más libre mercado, la más liberal Es y que demás. una cosa es lo que le puede gustar al mercado, no sé, una persona de una economía recontralibre y todo lo que quieras. Pero otra cosa es lo que podés aplicar en un país como Argentina con las condiciones que tiene Argentina. Entonces, el mercado no solo mira la economía, sino que también mira la política y mira qué tipo de político y qué tipo de consensos puede generar esa persona y por eso también la reacción del día de hoy. Ahora, Flor, te hago una pregunta, porque hoy también, tanto desde Economía como del Banco Central, informaron que los 8.500 palos verdes que iba a mandar el FMI al final van a ser 10.750. ¿Esa ampliación de la guita también tiene que ver con un temor del FMI al efecto Milei o un respaldo al gobierno o hay que leerlo de otra manera? Bueno, lo cierto es que fue novedoso que ya informaron el monto. De hecho, si les parece, compartimos la batería de anuncios económicos que hubo hoy. No, porque una de esas era lo del FMI, pero está bueno el análisis que haces. Por un lado, la más novedosa tiene que ver sin duda con la primera, el aumento del dólar oficial, una devaluación del 22% en un solo día, que vino acompañado con subas en la tasa de interés, 118%. Después también estas de las últimas horas, tiene que ver con el dólar MEP, es el dólar financiero. Le pusieron un cupo de $40.000 semanales. ¿Quién compra $40.000 semanales en el dólar MEP? Bueno, porque yo cuando escuché el número digo, esto para la gente trabajadora común y corriente no es. Sí, el promedio de... ¿No? Digo. Sí. ¿Qué es el dólar MEP? Para el que no lo compra, es un dólar que es totalmente legal, que lo puedes comprar vía el banco y que no tiene este cupo de 200 como tiene el dólar oficial. Ahora, el ticket promedio de compra del MEP es de $3.000, que ya es un montón. Imagínate el que puede ahorrar $3.000, seguramente trabaje para afuera o trabaje, no sé, en algún muy buen lugar. Pero lo cierto es que también no es solo para el dólar MEP, sino para el contado con liqui, que también es otro dólar financiero totalmente legal, que lo usan las empresas. Ah, ok. ¿Qué es lo que está detrás? Si vos ves el raconto de todas esas medidas que aisladas, uno dice... no entiendo nada, no me llegan, están todas relacionadas con el dólar. Que el dólar, digamos, quede lo más controlado posible de acá hasta las 10 semanas que quedan, que parece una eternidad. Y bueno, por eso está el cupo del dólar MEP, el contado con liqui que pusieron hoy. Y lo último, referido a lo que decía Nico Fiorentino, a la espera de los 7.500 millones de dólares. Esto es lo que va a llegar en agosto. Lo que informó el FMI es que también va a llegar en noviembre otros 2.500 millones de dólares. Es novedoso el hecho de que te digan, ya en noviembre te lo vamos a dar y te vamos a dar tanto, pero ya se sabía que si vos cumplís las metas te iban a estar mandando el dinero. Yo creo que el fondo juega, lo sabemos. El dato era que cuando se anunció el preacuerdo se hablaba de 8.500 millones en total. Ahora estamos hablando de 10.500 millones en total. Claro, pero ahora de noviembre igual, o sea, post elecciones generales. O sea, cuando se informó inicialmente eran 7.500 millones en agosto y 1.000 millones en noviembre. Ya había una segunda cuota en noviembre más chiquita, ahora 8.500. Ahora se amplió, se agregaron como más de 2.000 millones de dólares. Sí, pero por lo eso cierto yo me pregunto si es un efecto Milei eso. Es que, digamos, dólares nuevos, cero te está dando el FMI. Te está dando los dólares que vos tenés que usar para pagarles a ellos y no caer en primero default para con el devolver el fondo. swap con China, para devolver la plata a Qatar, para devolver la plata a la CAF, toda la que te prestaron para ir cubriendo los vencimientos hasta ahora. Así es. Vos decís que, porque te leí en redes, a los empresarios argentinos, a los industriales argentinos, al establishment argentino, ¿le gustó o no le gustó el resultado de ayer? Mira, ayer te cuento una infidencia. Yo trabajo en un diario papel, entonces tenemos que tratar de prever las notas para no cerrar a cualquier hora. Y tipo 5 de la tarde, cuando no había ni medio resultado, me puse a llamar empresarios, todos que esperaban que ganaba Juntos por el Cambio, todos diciéndome, estamos súper expectantes, se viene un cambio, hasta inclusive pensando que ganaba Larreta, algunos. Eso tipo 5 de la tarde. Todos, estoy expectante, contento, qué sé yo, el cambio, Argentina, bla. Tipo... ¿Cuándo empezaron a llegar las primeras mesas? 9 de la noche, 8:30. Que vos veías que arrasaban, que Schiaretti felicitaba a Milei por ganar la provincia Córdoba, que tiene un montón de habitantes. Y todo
empecé a mandar otros mensajes como, siguen tan expectantes como me decían, no, esto es un caos, siento pánico, y te digo, empresarios no solo de la Unión Industrial, que uno puede decir, uy, la industria podría estar más exigida si se abren las importaciones, no, de muchos sectores, mucha preocupación, sobre todo también multinacionales, hay mucha preocupación por esto que decíamos antes, de no saber, y hoy un ejecutivo de una empresa me dijo, soñé con Javier Milei, o sea, imagínate. Ese ejecutivo fuimos todos, ¿no? Anoche, cuando estábamos dando vueltas en la cama, poniendo la cabeza por un lado y para el otro. Vamos a ir ya mismo a hablar con Tito Bachmann, pero antes, un recorte de mayo de 2023. Yo sé que parece otra vida, pero esto decía la vicepresidenta. Van a ser unas elecciones totalmente atípicas también. Es una elección de tercios. Así como para todo el año. Ahí se nos congeló el tape, pasó mucho tiempo ya. Tercios, dijo la vicepresidenta en ese momento, Tito, y habló también de pisos, sí. Una elección de pisos. Nos habíamos olvidado un poco, porque corrió mucha agua bajo el puente. ¿Crees que se reflejó eso o crees que más de cuartos por ese ausentismo que todavía desconocemos? Y sí, tenemos ese tema. Más que tercios son cuartos. En realidad, cuartos con un poquito para arriba. Milei fue el más votado, digamos, el que menos esperaba que cumpla con el principio de los tercios. Pero sí es correcto lo de los pisos. Ahora son muy importantes los pisos, porque, como bien decías vos cuando hablabas en la entrevista con Mario, es inédito que lleguen en la Argentina tres fuerzas, tres candidatos con similares posibilidades de... Lo veo más difícil de que alguien pueda ganar en primera vuelta, como viene la cosa, pero con posibilidades de llegar a un balotaje. Claro. Habrá que ver, también queda mucha gente que aún no votó, que podría llegar a votar. Históricamente hay un crecimiento de votantes de las PASO a las generales. Estas PASO no han sido tan malas como en asistencia como el 21, pero no han sido de lo mejor en asistencia. Así que se puede esperar un mayor volumen de asistencia. Habrá que ver cómo se distribuyen. Ese es el tema. Hoy está muy difícil ese segmento. Ahora, como persona que tiene mucha experiencia en encuestas, Tito, sí. ¿Crees que ya hay que bajar los brazos y decir, bueno, la sociedad se está moviendo de tal manera que no tenemos cómo registrar ese voto, o hay que modificar los mecanismos? Porque una vez más las encuestas no le pegaron, pero ni por asomo. No, esta vez no fue tanto. Hubo ¿Vos peores. decís? Sí, bueno, hubo sí, peores, es cierto, pero nadie daba a un Milei como ganador. No, ese ni fue a el tema. Juntos por el Cambio, a un puntito de Unión por la Patria. No, la diferencia, había de todo ahí. Hubo hasta algunas consultoras que le dieron 8 puntos, otras 2 o 3, estaba la diferencia. Muy pocas daban a favor, daban empate técnico o le daban a favor de Rodríguez Larreta. Ahí no vino el problema. Es más, lo que gana Milei viene del no votante y viene de que se bajaron los pisos. Vos ves cómo salió esta elección, repite lo que las encuestas planteaban, que era, iba a ganar Juntos por el Cambio por una diferencia exigua, que iba entre 1 y 3 puntos, que estaba en zona de empate técnico, iba a salir segundo Juntos por el Cambio. 32-30 era una posibilidad. Unión por la Patria, si vos segundo. Perdón, el segundo Juntos por la Patria. 32-30 podría ser el número que podían estar planteando las consultoras y terminó siendo 28-27. En ese sentido no pasó. El problema es que no pudo estimar este crecimiento de La Libertad Avanza, que no fue un crecimiento de La Libertad Avanza, ya lo explicaron en la entrevista anterior, fue un crecimiento de Javier Milei. ¿Y por qué? Porque ahí sí sigue existiendo un segmento muy complejo, es un segmento, yo lo llamo votantes en transición,
que está compuesto por los que dicen no sabe, no contesta, o indecisos, como lo quiera llamar, los que dicen que van a votar en blanco y los que te reconocen entre comillas, que no van a votar. Desde el año 21, ese segmento es inescrutable. El votante en transición. Ese votante en transición. En general, este votante en transición, incluido el indeciso, se terminaba distribuyendo como los decididos. Esto pasó en Argentina desde el año 83 en adelante. Nunca hubo un problema grave de esta naturaleza. A partir del año 21 empezamos a ver que había dentro de ese votante, de ese votante en transición, escondían algo. En el 21... ¿Por vergüenza? ¿Por...? No, porque en el año 21 no fueron a votar. Entonces, en el año 21, el no voto podía ser leído, alguien dijo, no, voto bronca, no voto. El no voto podría ser leído en el año 21 como una señal de alarma. No votan, pero hay una señal de alarma en ese no voto. Cuando fuimos a preguntar por qué no votaban, nos contestaban muchas cosas, pero tratando de categorizarlas en un concepto genérico que se entienda más la situación, el concepto era, ¿y para qué ir a votar si todos los políticos son iguales? Y ahora apareció uno que no es igual. Y ahora apareció uno que no es igual. Y probablemente hayan escondido ese voto, porque las encuestas coincidían en esto claramente. Milei venía con una distribución bastante errática desde que arrancó. Llegó a tener 27% y después bajó a 15%, después subió a 20% y bajó. Esto dependía muchísimo y también parecía que había vasos comunicantes con Patricia Bullrich, que cuando subía Patricia bajaba un poco Milei. Eso te digo históricamente. Lo que ocurrió fue que Patricia no hizo su mejor elección. Yo te confieso que yo estaba más preocupado por lo que podía crecer Patricia dentro de este segmento que era inescrutable, que no sabías lo que te decía, especialmente por lo que pasó, por el jueves con el asesinato de Morena en Lanús y por el episodio terrible también del viernes, la cacería de militantes en la Plaza de la República. Bueno, el sábado el médico, el cirujano de Morón. O sea, estos hechos de inseguridad que podrían darle, que las encuestas ya no los podían tomar, ya era de último momento, podían darle a Patricia Bullrich, que hablaba de la mano dura, claro, vos mucho creías más que ese Milei. votante en transición iba a ir a Bullrich y no a Javier Milei. Claro. Quizás también porque era más candidateable en un punto. Todos creíamos que iba a ser quizás la más votada Por de eso, todos. y vos fijate cómo, que era eso lo que se pensaba, que Patricia Bullrich era Sergio Massa. En algún momento parecía que Sergio Massa iba a ser el más votado. Estaba creciendo, tenía un piso de 24, tenía un techo de 26, 27, y ¿por qué no podía ser con esa realidad el candidato más votado? La única preocupación era Milei, que se había caído y empezaba a recuperar, pero no llegaba a más de 20, yo te diría 22. Algunas encuestas de última semana ya lo daban en 25, pero no más, Claro. No más. Tito, ¿qué destino le augurás? O podríamos pensarle, no augurás no, porque es un montonazo, a los 11 puntos que sacó Rodríguez Larreta. Bueno, ahí está la discusión. Yo creo que hay dos componentes en ese voto. Y hay un componente muy fuerte que es antiperonista. Esto no lo pierdan de vista. Es cierto lo que pueda decir Milei, que lo dice también como... Milei está en modo campaña. Sí, Milei claro, cuando dice de Larreta se va con Massa. Es una expresión... Lo dice a propósito. Sí, claro, es una expresión política. Está hablando ya en modo campaña. Milei ayer tuvo que cambiar todo su chip. Él estaba esperando 20-22% en el búnker y terminó con... Bueno, la primera noticia oficial era 32,5%. Pero a las 6:30 de la tarde corrían versiones que había llegado al 37 o 38%. Claro, finalmente quedó en el 30. Pero finalmente terminó en el 30, y esto porque en la provincia de Buenos Aires el peronismo recuperó muchísimo. Claro, vos lo que decís es no se olviden que el voto Juntos por el Cambio ante todo es antiperonista. Ante todo es antiperonista, y el voto de Milei, aunque puede llegar a ser un voto más moderado, y aunque muchos moderados no lo llegaron a votar
a Rodríguez Larreta porque lo vieron demasiado volcado a la derecha y por ahí a mucha gente no le cayó tan bien la elección de Gerardo Morales. Fíjate lo que pasó en Jujuy. Gerardo Morales gana cómodamente la elección a gobernador, no él. Su Delfín, su ministro. Su Delfín, su ministro, su hombre más cercano, pero pierde la elección de ayer. Sí. Entonces esto significa también un golpe fuerte a Rodríguez Larreta. Y significa otra cosa muy importante, que en la política argentina siempre se hablaba de los aparatos. Ayer no funcionaron los aparatos. En ningún lado funcionaron los aparatos. Porque si es lo que Milei no tiene es aparato, claro. ¿Cómo podía llegar al 30% Milei sin aparato? Y los aparatos para votar funcionaron ayer. Sí, el aparato para votar, además de eso. Pero además el aparato político, es decir, lo que fue el aparato de marketing de Milei. Hay una leyenda urbana, Tito, que dice que el peronismo le cuidó la boleta a Milei. Que, bueno, puede ser, pero me parece que se la cuidaron. Se la cuidaron porque demasiado. Porque estaban preocupados que por caiga 20, o si por caía Milei, de 20, eso iba a migrar a otro lado. A mí un gobernador me dice ayer a la tarde que en un momento en el interior de su provincia no había más boletas de Milei. Sí. Y la pregunta que me hacía era, no sé, si se las robó la gente de Bullrich o si las usaron. O si las están usando. Al final las usaron. Y las estaban usando. Las habían metido en el sobre. No. Pablito, te quiero preguntar para charlar ahora con Tito también, lo que tiene que ver con, estamos hablando mucho de cómo Milei se lleva los votos de Bullrich. Ahora, ¿cómo Bullrich piensa llevarse los votos de Milei? Porque ahí también hay una disputa. Sí, ahí hay una disputa y es la principal preocupación que tiene Bullrich, porque individualmente, más allá de la sumatoria, haya quedado segunda, como término concreto, Bullrich sacó el 17% y quedó abajo de los 3 competitivos. Y tiene que ir a buscar el voto, más allá de que es cierto esto que planteaba vos, Tito, de que es un voto esencialmente antiperonista. Sí admiten, hoy Bullrich tuvo una reunión con su mesa chica, con el equipo de campaña, y admiten que había un 85-90% del voto de Rodríguez Larreta está garantizado para Bullrich, pero que hay un porcentaje que se puede ir. Entonces también... Si garantizan el 90%, están garantizando casi 10 de los 11 puntos. Bueno, está bien, pero... Es un punto lo que... Bueno, sí, pero en una ecuación donde la diferencia son muy finitas, porque en realidad lo que define esto es si ese 90% viene solo, sin ningún esfuerzo, y si lo podés garantizar en la medida que vos definas una estrategia para ir a buscar el resto. Porque hoy por hoy tampoco tenés la certeza de que Juntos por el Cambio, garantizando lo que tiene, esté en el balotaje. Así es. Esa es la gran interrogante, es decir, ¿te quedás anclado con lo que tengo, estoy seguro? Ni vos, ni más allá de las especulaciones, ni Milei puede estar seguro de que con los 30 que tiene el pasaje garantizado al balotaje. Además, se sube la participación, esos 30 se transforman ese es el tema. Por eso digo, cuidado, tengamos en cuenta que muy probablemente va a subir la participación, porque es histórico esto. Claro. Ahora, es donde más pesa lo que... Acá vale mucho lo que dijo Cristina, porque acá empieza una elección de pisos. Claro. Porque esta es la primera etapa, que es la etapa de prensar. Primero en el voto táctico. Segundo, en lo que pueda pasar, hoy lo hablábamos antes, estuvimos en otro programa juntos. Ojo con lo que pueda pasar en Cava, donde está el voto radical ahí, y el voto radical que empezó a recuperar o que quiere recuperar ese radicalismo y votó a Martín Lustó. Y votó muy bien a Martín Lustó. El resultado fue muy parejo finalmente, y el triunfo de Jorge Macri fue producto de que se bajó García Moritán, entre otras cosas. Bueno, perdón, eso es obra de Mauricio, ¿no? Es claro que eso es obra de Mauricio. Claro. No, entonces, por supuesto, hay un voto radical ahí muy enojado, que es un voto importante en la ciudad de Buenos Aires, que podría también estar ahí, y es donde va a donde van las naves de Santoro. Sí, entonces, cuidado con eso. El concepto hay que esperarlo. de la mesa de campaña de Bullrich es confrontar conceptualmente con Milei, diciendo que Bullrich es el cambio viable, pero dando a entender que el cambio que propone Javier Milei es inviable, un poco por lo que decíamos de la representación política, de la escasa institucionalidad que tiene hoy por hoy Javier Milei,
pero hay cierta duda sobre cómo procesar esa relación. Claro. Para ver si conviene salir a confrontar con Milei o no, o si conviene hacer un proceso de lejanía planteando que Bullrich es más confiable en algún punto que Milei. Y vuelvo a una idea que hablamos en su momento con el Yao Yao. Cuando Bullrich va al Yao Yao, uno de los asesores, uno de los dirigentes que le acompañó, me contaba y me decía, a nosotros nos sirve que esté Milei, porque Milei se va al extremo y la embellece un poco a Bullrich porque la deja más razonable y más en el centro, porque las locuras las dice Milei. Bueno, esa hipótesis electoralmente no se verificó. Claro. Porque fue mucho mejor, terminó siendo más atractivo mejor Milei, el extremo Milei que Bullrich. Pero entró, cuidado, porque entró a lo que es muy, muy importante, porque esto no pasó solamente en el Gran Buenos Aires, donde en muchos municipios Milei salió segundo. Claro. Los desplazó al tercer lugar a la sumatoria de Juntos por salió el primero Cambio. Unión por la Patria. Sí, en la mayor parte de los ganó, el peronismo ganó en todos sus, la mayor parte incluso ganó en Lanús. Morón ahí está peleado, pero el resto. Sí. Ahora, el tema fundamental acá es, ya seguramente deben estar pensando el tema de los focus. ¿No? ¿Cómo medir ahora esta cuestión en el focus? Es decir, preguntarle a la gente, analizar con la gente, más desde el punto de vista cualitativo que cuantitativo, si se imaginan a Milei presidente. ¿Hasta dónde lo imaginan a Milei presidente con la característica de Milei, con la falta de equipo, con la falta de anclaje? Sí. Porque cuidado, porque en el interior, en muchas provincias, ya los van reconociendo algunos gobernadores, plantean, nos dormimos en esta elección. Bueno, perdón, insisto, y puede haber cambios Tito, en ese violeta. Insisto, Mirá que... la semana pasada la pregunta acá fue, y incluso se le hicimos a Carly Bianco, jefe de asesores de Axel Kicillof, ¿se prendió el aparato peronista ni en todo el país, el aparato de Unión por la Patria? Él dijo que sí. Nuestra teoría, y Nico lo podía corroborar, era que mucho no. Pero va a ser seguramente la pregunta a futuro. Gracias, Tito, por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. Después de la tanda charlamos con César González, cineasta, escritor. Escribió un tuit súper interesante hoy sobre su experiencia familiar en torno al voto de Milei. Pero también queremos compartir con ustedes, antes de ir a la tanda, algo que vamos a charlar con él y tiene que ver con famosos, artistas que se expresaron. Lali, una de ellas, tuiteando, respondiendo, y también hay músicos. Ya venimos. Seguimos en Desiguales y como mencionábamos, César González, cineasta, escritor, está aquí en el link de Desiguales. ¿Cómo estás, César? Muy bien, Luli. ¿Vos? Gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Mostrábamos un tuit tuyo, que la verdad nos llamó mucho la atención, que lo escribiste en las últimas horas. Si podemos compartirlo de vuelta, estaría genial. Que tiene que ver con tu abuela y tu hermano. Tu abuela, vos ponés subproletaria toda su vida, evangelista, votó a Milei porque así se lo exigieron los pastores en la iglesia. Me consta que lo mismo pasó en muchas iglesias. Y mi hermano de 16 años labura en Rappi, haciendo delivery, imagino. Votó a Milei porque cree que si gana va a tener un salario en dólares. Entendió la dolarización como algo muy positivo. ¿Por qué tuviste ganas de contar tu experiencia personal? No porque lo personal pueda generalizarse. Bueno, que amo a mi abuela y a mi hermano, primero y principal, quiero aclarar eso. Mi hermano más chico también votó a Milei, yo también quiero aclararlo y lo amo igual. Y me parece muy importante escuchar las razones por las cuales votaron. El debate con mi abuela ayer a la noche fue muy interesante, muy profundo, porque se fue por ramas filosóficas, porque terminé hablando de religión y política, si la religión tenía que intervenir en la política y... No sé, llegamos hasta el siglo V más o menos. A ver, yo creo que mi hermano, que tiene en el horizonte una caja de Rappi, no tiene otra cosa, no está ni el sol en el horizonte, sino una caja de una aplicación. Y también creo que hay un factor muy importante, que es que en los últimos años floreció en la población argentina como una especie de homo economicus, pero donde todos saben de economía,
donde todos como que manejan los términos de las variables, como que todos saben de economía, entonces aparece un economista, aparece alguien que tira números que la mayoría es cuestión de Wikipedia y son completamente falaces por lo menos, pero te hace todo, ¿no? Unas maniobras y un encantamiento económico, y creo que eso tiene mucho que ver. Creo que también se expresa un voto bronca similar, como hablaba con mi compañero Rodrigo, un amigo, a lo que fue lo de Zamora en el 2001, no sé si ya lo habrán hablado a eso, pero en el 2001, en las legislativas previas en octubre del 2001 creo que fueron, ganó Zamora, o sacó un gran Luis Zamora. Sí. Y la izquierda, ¿no? Y Patricia Walsh también sacó un gran porcentaje y mucho voto en blanco y voto nulo en esa ocasión. Ahora también hubo mucho voto en blanco, no circuló mucho el número, me parece que hay que prestarle atención al número de los votos en blanco. Sí, circuló 4,8%. Ahí está. No sé cómo habrá sido frente a las otras elecciones. No, fue... Similar. Sí. Bueno. Yo creo que se juegan muchos factores, que para mí el gran porcentaje de Milei son votos que se fueron de la fórmula de los Fernández del 2019 a Milei. Yo no veo que haya un traslado de no Cambiemos. tanto de Cambiemos, sino más del peronismo. Sí, desencantado, desilusionado, ¿Y por qué defraudado. crees? ¿Defraudado por personas o por un proyecto político? Y no se cumplieron muchas de las promesas básicas electorales, más allá de la guerra, o sea... La excusa de la guerra, o sea, Rusia es uno de los países en la contienda y tiene menos inflación que Argentina, y Ucrania también. Los dos países que están en guerra no tienen la inflación que tenemos nosotros. Yo no soy un experto en economía, pero desde el sentido común digo, bueno, esa excusa, después la sequía, pero tenemos un poder legislativo, tenemos un montón de herramientas para sacar la plata. No es que la plata no está, como nos quieren hacer creer, que no, los dólares no están en el Banco Central y no hay más dólares. Se pueden buscar de otros lugares. Se hizo un gasoducto gracias a un impuesto como el que se hizo a las grandes fortunas, mínimo, irrisorio, y sin embargo sirvió para construir un gasoducto, ¿no? Ahora, César, lo que vos crees entonces es que ante la falta en la palabra en cuanto al cumplimiento de ciertas promesas, lo que hace es enojar. Y ese enojo se refleja en Milei por las ideas que expresa, o porque se lo ve enojado y se empatiza con eso. Digo, se ve un tipo que insulta a los políticos, que dice que nadie solucionó nada, que te dice que no hay que tener más miedo, que la libertad es el camino. ¿Vos a ese tipo le creés por lo que él te dice en ese momento de euforia, o porque coincidís con que la educación pública... No te lo digo vos, ¿no? Te digo lo que vos ves en el barrio. El que vota a Milei. Exacto, el que vota a Milei. O porque cree que realmente hay un proyecto político atrás de eso. No, yo, mirá... otra experiencia personal que no se puede generalizar, pero que ya me hizo prender las antenas, la experimenté el año pasado en Mendoza, en una escuela semi-rural, hablando con adolescentes, surgió el tema de la política, adolescentes de 16 a 18, y fue previo a las elecciones del 2021, y ya me hablaban de Milei, a favor de Milei. Y yo les pregunté los por qué, porque ya acostumbrado a la subestimación, ¿viste? Porque subestimar al electorado, o sea, son idiotas los que votan a Milei, somos unos capos los que votamos otra cosa. No, hay que escuchar de verdad a la voz del pueblo, pero no solo escuchar, atender esas cosas que se están diciendo, porque escuchar todos dicen que escuchan, hacen recorrida, van a los barrios, se comen un guiso en una olla popular, qué sé yo. Pero atiendan esas demandas. Ya cuando escuché los pibes hablando de por qué votaban a Milei y que era por los dólares, porque creían que iban a ganar en dólares. Otra vez la dolarización en el medio. Y en jovencitos muy chiquitos, ¿no? Yo me enojé en un comienzo y le respondí, porque me hablaban de las criptomonedas, unos pibes en un colegio semi-rural, y tenían conocimiento más que yo de lo que eran las criptomonedas. Y yo entonces dije, bueno, pero vamos a hacer un cripto país, ya hay un presidente CEO que era, y es Bukele, que se autodenomina así. Entonces va por la dolarización, no se cuida, o sea, yo creo que de acá a octubre que se va a poder exponer con más fuerza y solidez lo que realmente piensa Milei.
a mí me sorprendió que lo haya dicho ya directamente en el acto de anoche, a diferencia de Macri, que cuando gana en el 2015 dice, no voy a privatizar YPF, todo hace lo que es del Estado, seguirá siendo del Estado, una cosa así. En cambio dice, estoy en contra de la justicia social, o sea, hay que como terminar el curro de los derechos humanos, terminar con la justicia social. Y hay un factor para mí muy importante que quedó claro con un casi 60% de un electorado votando expresiones de derecha, no de centro, de derecha, que claramente la sociedad argentina está aborreciendo el centro, aborrece el centro. Entonces, las figuras centristas que presentó el peronismo en 2015 y en la elección actual no funcionaron. Entonces, obviamente el peronismo no es un partido de izquierda, es una síntesis, si se quiere, superadora para algunos, para otros bloqueadora de algo más revolucionario y socialista, pero así todo en la historia nacional es lo más cercano que tuvimos a un modelo socialista, si se quiere. Y si esa fue lo que triunfó del peronismo, con lo que fundó su mito, con lo que perduró su leyenda, ¿por qué se aleja de ahí? Ahora. Quiero compartir con vos, César, un video que publicó hace un rato. Catriel es un cantante, músico, más que nada, muy popular. Me interesa que lo escuchemos y después te hago una pregunta. Dale. Escucha esto. Cuando yo era pibe, tuve el privilegio de ir al colegio, a la escuela, porque era gratis, era pública. Si no, yo no podría haber ido al colegio porque no tenía las herramientas, no tenía la guita para agarpar mi educación. Ni yo ni mis viejos, te imaginarás. Si los hospitales, si la sanidad hubiese sido privada, yo estaría muerto. Porque en más de una ocasión me han salvado la vida doctores públicos, doctores de hospitales públicos. Entonces, yo digo, es muy importante pensar en nuestro futuro y en las manos de quién las vamos a dejar. Ojo, porque en el futuro vas a necesitar cosas y no vas a poder. Tiene 500.000 de seguidores en Instagram, solamente para dar una idea de a cuánta gente llega a Catriel. También Lali tuiteó, imagino que lo tenemos ahí a mano. Lali tuiteó anoche, apenas se conoce el resultado, que dice que tiene miedo. Hoy Milei le responde diciendo, ¿quién es? No la conozco, yo escucho los Rolling Stones. Buah. Qué peligroso, qué triste, eso escribió Lali. Te quiero preguntar si a un pibe con los que vos tenés, ya sean familiares, sino como que conoces en el barrio, aparte vos estás muy involucrado en lo que es la educación también. ¿Estos mensajes les llegan? ¿No les importan mucho? Mirá, yo primero y principal celebro que artistas con tanta masividad se pronuncien. Me parece fundamental para la buena salud de una sociedad. Y más este tipo de artistas, ¿no?, de música urbana o de géneros que fueron surgiendo ahora y que hubo siempre como una acusación de que eran... que hacían una gala de su apoliticidad, ¿no? Y acá demuestran que no, que están involucrados y comprometidos con la realidad de su país y que, bueno, un artista, en teoría, uno le adjudica una sensibilidad un poco más profunda y es acorde que si son más sensibles se den cuenta ante el peligro que estamos, que a mí no me sorprendió. A mí no me sorprendió que gane Milei. Y el número tampoco. Lo venía hablando días previos con algunos amigos y casi que me querían mandar al psiquiátrico, pero la verdad es que yo aprendí a escuchar de verdad lo que pasa en la calle en esos confines recónditos, desde un barrio popular como en el que vivo yo, la Carlos Gardel, el colectivo en el que viajo todos los días, el tren en el que viajo todos los días. Ahí está la verdadera encuesta. Y yo venía escuchando mucho votante de Milei. El que maneja un Uber, en el bondi de parar la oreja, en el tren de parar la oreja. Tu vecino. Y tengo una pregunta. De cara a octubre, ¿crees que ese votante de Milei puede debatir y cambiar su voto? Y te sumo otra más. ¿Crees que el que no fue a votar puede votar a Unión por la Patria o Juntos por el Cambio?
Sí, porque no fue muchísima gente a no votar y fijémonos lo que pasó entre las PASOs y las generales del 2019. Miremos los antecedentes previos, apliquemos un poco de la lógica más elemental y si se aplicaba eso íbamos a ver que no hubo ninguna pérdida del anclaje que tenía Milei entre el 2021 y el 2023. Hizo una excelente elección en el 2021. En Ciudad de Buenos Aires, claro. Sí, y ratificó a nivel nacional, que aparte el absurdo de que supuestamente el candidato de Unión por la Patria lo ponen los gobernadores, que casi no sostienen una victoria en ninguna de esas provincias. ¿Faltó militancia del peronismo en los barrios populares? No, yo vi muchísima. ¿Viste? Yo vi muchísima y creo que nos obliga a todos a analizar como con más complejidad, porque sí ganó a Milei a nivel nacional, pero también ganó un candidato como Damián Celsi en Hurlingham, que es joven, es muy interesante, o Mayra Mendoza en Quilmes, o Axel Kicillof en gobernador, Axel Kicillof, ¿no? A nivel provincial, que ahí creo hay una validación de la gestión. Y no Corea del Centro. Y que lo que decía antes de un electorado que, o sea, tampoco es ese marxista del que hablaba Moreno, pero te lo digo, te lo hago simple. Hizo el gobierno provincial en mi barrio un montón de remodelaciones sobre ya la urbanización que había sucedido en el 2009-2010. Pero a mí hizo una obra que para mí es muy simbólica. Hizo una cancha de fútbol con pasto sintético y luces LED. Y no solo, está bien porque los pobres solamente al fútbol, pero viste, pasto sintético. ¿Me entendés? Como creo desde lo es el simbólico, derecho también a disfrutar, ¿no? Sí, y los pibes chochos en esa cancha y genera otra política también. Tenemos que cerrar, pero vos querías leer algo, César. Sí, así quiero que leer un poema de cerrar, Bertolt Brecht, que es el aniversario de su muerte hoy, que murió en el 56, uno de los artistas más importantes del siglo XX, y creo que viene muy a tono con lo que pasó ayer. Elogio de la dialéctica. Hoy la injusticia se pavonea con paso seguro. Los opresores se instalan como para 10.000 años. La violencia segura, todo quedará como está. No suena otra voz que la de la clase dominante. Y en los mercados la explotación proclama: esto recién comienza. Por otra parte, muchos de los oprimidos ahora dicen: lo que nosotros queremos nunca será. El que aún está vivo, que no diga nunca. Lo seguro no es seguro. Nada quedará como está. Cuando hayan hablado los que dominan, hablarán los dominados. ¿Quién se atreve a decir nunca? ¿De quién depende que la opresión continúe? De nosotros. ¿De quién depende de que se las aplaste? También de nosotros. Gracias, César. No, gracias a ustedes. Hacemos un corte. Últimos segundos directamente de Desiguales, pero quédate porque a continuación arranca un nuevo capítulo de SIC Periodismo Textual, en este caso la industria nacional argentina a través de algunas de sus marcas más identitarias, las marcas y sus historias ahora en la televisión pública. Nos vamos, mañana 9 de la noche nos volvemos a encontrar. Gracias Pablo, gracias Flor, gracias Nico. Y un saludo para Caruso, que estuvo intenso Caruso, no se relaja nunca. Caruso. Anda a dormir Caruso, que tenés fiebre, deja de hinchar. Deja el celular, Caruso.